Mark Webb nunca pudo completar su trilogía con Andrew Garfield, quedándose en una dilogía, donde trató de incorporar algunos elementos nuevos al reinicio de la historia de Peter Parker, como sus padres y el clásico gran amor de Peter, Gwen Stacy, interpretado por Emma Stone. Y aunque tuvo críticas mixtas sobre la historia, lo cierto es que nadie puede quejarse de los hermosos efectos visuales. Aquí les traigo bien resumido la saga de The Amazing Spider-Man, El Hombre Araña, de Andrew Garfield. En The Amazing Spider-Man, estrenado en el año 2012, conocemos a los padres de Peter Parker, los cuales después de dejar a Peter en la casa de la tía May y el tío Ben, se marchan con rumbo desconocido. Peter crece y en secundaria es destacado en los estudios y tiene un serio crush con Gwen Stacy. Un día el sótano de la casa se inunda y, rescatando viejas cajas, Peter descubre un maletín de su padre y se entera que trabajaba con el Dr. Connors en Oscorp. Así que Peter decide ir a buscarlo. Por chismosear donde no debe, termina siendo mordido por una araña modificada genéticamente. Peter descubre que esta araña le otorga habilidades superhumanas como mayor fuerza, agilidad, velocidad, reflejos y un sentido muy agudo. Peter va a visitar al Dr. Connors a su casa para preguntarle sobre su padre, y Connors se le cuenta que trabajaban juntos por el bien de la humanidad, pero que su cruce genético experimental no funcionaba por el algoritmo de decaimiento. Peter resuelve la ecuación y se lo da a Connors, el que lo invita para poner a prueba el experimento en Oscorp. En Oscorp, a Peter se le pasa el tiempo con Connors, y al llegar a casa, el tío Ben discute con Peter por no haber ido a recoger a la tía May. Peter se hace a la víctima y se va de la casa. Mientras el tío Ben busca a Peter, él deja escapar a un ladrón de la tienda en venganza contra el cajero. El tío Ben, que estaba por el lugar, intenta detener al ladrón, y en medio del forcejeo recibe un mortal disparo, muriendo en los brazos de Peter. Buscando venganza, Peter usa sus nuevas habilidades para buscar al criminal que le disparó al tío Ben, atacando así a todos los que coincidan con la descripción del rubio. Con el tiempo, desarrolla sus propios disparadores de telaraña y usa un traje para ocultar su identidad. Mientras tanto, en Oscorp, Connors es presionado por Rajit para empezar el experimento con humanos, pero Connors se niega para no arriesgar a la persona, por lo cual es despedido. Para evitar involucrar a personas inocentes, Connors decide probar el suero consigo mismo, y luego de recuperar el conocimiento, se da con la sorpresa que su brazo se ha regenerado. Gwen invita a Peter a cenar y le presenta a su padre, el capitán de la policía, George Stacy, con el cual termina discutiendo por el Hombre Araña como una army contra otra army coreano. Finalmente, Peter le revela su identidad a Gwen, pero se tiene que ir porque Connors está causando desmadres en la ciudad. Connors va tras Rajit, pero en el camino se transformó en un gran reptil que es apodado como el Lagarto. En su búsqueda de Rajit, Connors causa destrozos en el puente, pero felizmente Peter puede ayudar a poner a salvo a la gente, pero a costa de que Connors se escape. Siguiendo su intuición al ver a tantas lagartijas dirigirse a las alcantarillas, Peter prepara una sorpresa para Connors, pero el sorprendido termina siendo él, porque ahora un Connors más fuerte termina haciendo que el Hombre Araña escape del lugar. Sin embargo, deja su cámara fotográfica y con la inteligencia que caracteriza a Connors, se da cuenta que el Hombre Araña es Peter Parker. Bueno, eso y que detrás de la cámara decía Peter Parker. El lagarto va a la escuela de Peter y luego de tremendo peje lagarto y madrazos, el lagarto termina abandonando el lugar, pero Peter va tras él. Como el asunto parece estar fuera de control, ahora la policía busca cazar al lagarto y al Hombre Araña por igual. Logran controlar al lagarto a punta de plomazos más duros que la chancla de mamá, pero sus heridas se regeneran y termina por convertirlos a todos al peje lagartismo. Mientras que otro equipo de la policía termina capturando a Spidey. Y aunque trata de escapar, el Don Stacy es un duro de vencer y termina descubriendo la identidad debajo de la máscara. Peter le dice que Gwen corre peligro en Oscorp, ya que el lagarto se dirige hacia allá para convertir a todos al peje lagartismo. Así que el capitán lo deja ir y Peter le mete prisa antes de que Connors libere el gas químico desde la cima de la torre de Oscorp, ya que para él es su regalo para la humanidad de hacer los mejores en la evolución. Con la ayuda de Gwen, que crea un antídoto, y luego de tremenda Spider-Madriza donde incluso el capitán queda malherido, Peter logra intercambiar el químico por la cura,
que se dispersa por toda la ciudad. Así Connors y todas las víctimas regresan a su forma humana. Un agonizante George le pide a Peter que se aleje de Gwen antes de que pueda resultar herida por los enemigos de Peter. Peter se lo promete y, aunque asiste a su funeral, no se acerca a Gwen, de la cual luego busca alejarse, pero ella, con la inteligencia y la perspicacia que la caracteriza, se da cuenta que es porque su padre se lo hizo prometérselo. Peter aún sigue llevando la máscara y luchando contra el crimen, porque como el tío Ben le dice en su último mensaje, él va encaminado hacia la grandeza. Y llegamos al año 2014, el final de la saga de Mark Webb y de la película en solitario de Andrew Garfield. Pero no el final de Andrew Garfield como el Hombre Araña, porque luego lo volveríamos a ver de forma más reciente. Ha pasado aproximadamente medio año desde los sucesos del sorprendente Hombre Araña 1. Ahora Peter es respetado por la policía y querido por la gente de Nueva York. Por fin conocemos lo que sucedió con los padres de Peter. Richard, antes de irse, grabó un video explicando que tenía que desaparecer porque Oscorp quería vender armas químicas al ejército con la investigación de Richard. Así que Richard huye con Mary en un avión privado, en el cual lo esperaba un hombre para eliminar a Richard. Se arma tremenda pelea, pero Richard usa el arma que le quitó al hombre para romper la ventanilla del avión, y la despresurización termina haciendo que el hombre salga volando por los aires. Richard llega a subir su mensaje a la red, momentos en que el avión se estrella, resultando con la muerte de los padres de Peter Parker. En la actualidad, Peter captura a Alexei Sitsevich y sus secuaces que habían robado un camión con plutonio de Oscorp, y luego se reúne con Gwen en la ceremonia de graduación. Y aunque todo parece nuevamente felicidad para la pareja, más tarde, Peter termina con ella por el cargo de conciencia de ponerla en peligro, faltando así a la promesa que le hizo el agonizante Capitán Stacy. Harry Osborn, el mejor amigo de la infancia de Peter, regresa a la ciudad para ver a Norman en sus últimos momentos de vida. Norman le habla sobre su enfermedad, que es hereditaria, y le da el trabajo de investigación de su vida y le dice que continúe donde él falló. Al fallecer Norman, Harry queda como el nuevo director de Oscorp y se declara el duelo en Oscorp, por lo cual todos se van a casa. Todos menos Max Dillon, un brillante científico que es obligado a quedarse para arreglar una falla eléctrica. Accidentalmente Max recibe una tremenda descarga eléctrica que lo hace caer dentro de un tanque con anguilas modificadas genéticamente y así nace el hombre anguila. No. Electro se oye mejor. Un confuso Max deambula hasta llegar al Times Square, donde sin querer causa un tremendo apagón. Aparece Peter y se arma la electromadriza. Logra detener a Electro, que es encerrado en el Instituto Ravencroft, una institución mental para criminales dementes. En Oscorp, manipulando el dispositivo que le dio su padre, Harry descubre que la sangre del Hombre Araña le podría ayudar a curarse. Así que Harry cita a Peter, ya que asume que como él toma buenas fotos, entonces debe ser su amigo, y le habla sobre la sangre que necesita de Spidey. Peter se niega, ya que teme que la sangre podría causarle algún daño grave a su salud. Un deprimido Harry, luego de que incluso el Hombre Araña le negara su sangre, habla con Felicia, que le cuenta sobre los proyectos especiales de Oscorp, donde podría encontrar el veneno de araña que necesita. Pero al entrar en el sistema, se da cuenta de que Harry fue inculpado por el accidente de Max, y Donald lo despide de la compañía. Harry va en busca de Max, al cual le promete ayudarlo a vengarse del Hombre Araña si lo ayuda a entrar a Oscorp. Al llegar a Oscorp, Harry obliga a Donald a llevarlo al piso de los proyectos especiales y que le inyecten el veneno de arañas para curarse. Pero lo único que causa es que su mal se acelere. Harry se arrastra hasta el prototipo de la armadura militar, que al notar el estado crítico de salud de su ocupante, inicia el proceso de curación. Peter va a buscar a Gwen cuando se entera que se va a ir de viaje a Inglaterra. Peter le dice que a donde ella vaya, él irá con ella. Pero el momento romántico es interrumpido por un furioso Electro que causa tremendo apagón en la ciudad. Peter se va a enfrentarlo y gracias a la ayuda de Gwen pueden sobrecargarlo, haciendo que absorba tanta energía que explote como la primera computadora que ensamblaste. Cuando todo parecía regresar a la tranquilidad, aparece Harry transformado en un desquiciado Duende Verde, quien al ver a Gwen se da cuenta que el Hombre Araña es Peter Parker.
Harry, furioso con Peter, se lleva a Gwen, a la que lanza desde la cima de la torre de reloj. Felizmente Peter logra ponerla a salvo. Se arman los duendimadrazos y en medio de la batalla, el viejo mecanismo de la torre se rompe. Gwen cae al vacío, Peter hace todo lo que puede para alcanzarla, y aunque logra tomarla con su telaraña, la inercia de la caída ocasiona que la cabeza de Gwen se impacte contra el piso, ocasionando su muerte. Peter intenta reanimarla, pero al darse cuenta que está muerta, Peter llora su pérdida. ¡Gwen! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No puedo hacerlo sin ti. Peter cae en una gran depresión que lo aleja de todos, incluso de ser el hombre araña. Viendo que hay una oportunidad de apoderarse de las calles, Harry ordena a Fierce que cree un pequeño grupo de criminales con la tecnología Oscorp. Comienzan con Alexei, al cual sacaron de prisión, y le dan un traje robótico de rinoceronte, con el cual causa desmadres por la ciudad. Viendo que los policías no pueden detenerlo, un niño decide hacerle frente a Rhino, lo cual poco parece importarle a Rhino. Pero felizmente aparece el hombre araña, el cual, motivado luego de ver el discurso de Gwen en la graduación, se volvió a poner el traje y se avienta épicamente a la rinomadriza.